La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Astrónomos aseguran haber hallado la fuente de la vida en el universo. La respuesta a uno de los mayores misterios podría encontrarse en las estrellas muertas. El nuevo estudio revela que las enanas blancas contribuyen más a la vida en el cosmos de lo que se creía. Este fue el titular de varios medios de comunicación recientemente, y para contarnos al respecto los ribetes y los alcances de esta noticia, estamos hoy día con un experto en el tema. Estamos con José Luis Nilo. Él es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena, astrónomo y, bueno, un ya conocido divulgador científico en nuestra región. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias. Gracias por los títulos, Marcelo. No, por favor. Oye, muchas gracias por contactar con nosotros hoy día. Y entremos de lleno en esto, porque quería hablar contigo, porque como comentábamos en off, muchas veces uno lee cosas, ¿cierto? De astronomía, de descubrimientos que están haciendo, y si uno no es del área, de repente no tiene la herramienta para juzgar, ¿cierto? ¿Qué tan así es o no? Primero que todo, mira, para un poco desmenuzar el titular, se asegura haber hallado la fuente de la vida del universo. La primera pregunta que te quiero hacer, cuando uno dice que halló vida, ¿en qué, o vestigios de vida o indicios de vida, ¿en qué es lo que la astronomía se fija? Hoy, lo que pasa es que ahí está la clave del asunto. Y sirve mucho para más o menos entender realmente qué hace un astrónomo. La gran mayoría de la gente piensa que un astrónomo está mirando el cielo o ve imágenes o ve por el telescopio. Realmente la formación de un astrónomo apunta a resolver tres preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos, dónde estamos y quiénes somos? ¿Ya? Que son, esas preguntas tienen un cariz por ahí, puede ser filosófico, pero realmente el trasfondo de esas preguntas es cómo comenzó la vida en el planeta y de dónde viene, ¿ya? Entonces el trabajo de los astrónomos realmente es ese, tratar de entender la naturaleza para saber de dónde vienen los elementos que componen toda la vida en nuestro planeta principalmente, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es estudiar todos los cuerpos celestes que logramos detectar, y tratamos de desentrañar realmente cuál es su interior, o mediante distintos tipos de modelos podemos determinar cómo se formaron o cómo van a morir, ¿ya? Es así como, por ejemplo, logramos entender por allá a principios del siglo XX que las estrellas eran la principal fuente de riqueza de los materiales realmente en el universo. Y más precisamente, más que las estrellas, la muerte de las estrellas. Entonces nos dimos cuenta, la ciencia, la humanidad se dio cuenta de algo que puede sonar muy raro, pero cuán importante es la muerte para la formación de la vida, ¿ya? Obviamente, todo pasa por entender cuáles son los procesos de formación de los átomos, ¿ya? Porque a la larga nosotros estamos compuestos esencialmente de átomos y de elementos. Partimos por lo más sencillo, descubrimos como especie cómo se formó el hidrógeno, cómo se formó el helio, y así fuimos, a medida que evolucionaba la tecnología y evolucionaba nuestro conocimiento, fuimos entendiendo estos procesos.
Pero después, cuando los elementos se vuelven complejos, nos empezamos a encontrar con muchos misterios. Y hasta el día de hoy no tenemos resuelto cómo se forman muchos de los elementos que nosotros llamamos pesados. Dentro de esos elementos pesados está el carbono, ¿ya? Que en nuestro planeta conforma la piedra angular de la vida. Entonces, la publicación que se le hace poco, y a la que hace referencia esa nota, es precisamente respecto a un descubrimiento que hizo un grupo de astrónomos de una estrella muy particular, que durante su proceso de muerte genera más carbono de lo que nosotros realmente pensábamos. Entonces, la nota nos está diciendo realmente, ojo, que aparentemente como especie estamos entendiendo a dónde viene este elemento tan importante para la vida en la Tierra. El carbono, claro, porque yo entiendo que la hipótesis, las teorías en realidad que hay sobre el carbono es que, claro, podría haber evolucionado de otros elementos, no sé, siempre está en estudio, ¿cierto? Porque, como bien tú decías, el carbono es la piedra angular. El carbono es lo que marca la diferencia aquí entre química orgánica e inorgánica, ¿cierto? Y la química orgánica es la base de... Todos los seres vivos están compuestos de moléculas que tienen carbono en su estructura. Todos los elementos, como recordemos a la audiencia, como las proteínas, los azúcares, ¿cierto? Las grasas, los lípidos, mejor dicho, ¿cierto? Todos tienen carbono, entonces la base es la vida. Entonces, lo que entiendo de lo que tú me dices es que a lo mejor este elemento sería parte de algo que saliendo de estrellas en el universo y, ¿cierto? Y así un poco habría llegado a nosotros, comillas, claro, me refiero a la Tierra. Es que pasa que todos los elementos en el universo se componen de un fenómeno que nosotros bautizamos por ahí como nucleosíntesis, ¿ya? En todo el universo nosotros hemos descubierto 4 tipos distintos de nucleosíntesis, ¿ya? Algunos son, no sé, la nucleosíntesis primordial, que fue la que hubo en el Big Bang, la explosiva, que es la que ocurre cuando hay, no sé, explosiones de supernova, ¿ya? Y la más común, producto de la cantidad de objetos que la generan, es la nucleosíntesis estelar, ¿ya? Pero pasa que la nucleosíntesis, a la larga, es esta recombinación de núcleos de átomos para formar elementos complejos, ¿ya? Pasa que para que estos fenómenos ocurran necesitas ciertas cantidades de energías, ¿ya? Hay cierto monto de energía que tú necesitas para generar ciertos elementos, y mientras más complejo el elemento, más energía requiere. Y para generar mucha energía requiere mucha masa, ¿ya? Pasa que esos requerimientos energéticos no se encontraban muy fácilmente porque nos era muy difícil observar y detectar las estrellas que las generan, ¿ya? Entonces, dentro de... y aparte, los estados evolutivos de las estrellas cuando mueren son muy repentinos en escalas astronómicas, ¿ya? Son de decenas o centenas de miles de millones de años, perdón, claro, de millones de años, pero en escalas astronómicas son súper rápidas, ¿ya? Entonces es difícil de observar el preciso momento en el cual esto ocurre. Y lo que el artículo hace referencia es precisamente que ahora se descubrieron, creo que del orden de una par de decenas de estrellas nuevas en un cúmulo estelar que precisamente al observarla espectroscópica y fotométricamente, o sea, se logró observar con la calidad suficiente, encontraron que hay ciertos procesos energéticos en estas estrellas que al explotar están resultando en elementos complejos, en la combinación de elementos complejos. Y uno de esos elementos complejos es el carbono. Lo divertido, entre comillas, de esto es que, imagínate, el año 2020, y recién estamos encontrando estas estrellas cuando estos descubrimientos vienen de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Claro, además, sin contar, aquí corrígeme si voy a decir una atrocidad, pero yo entiendo también que cuando miramos las estrellas, miramos las explosiones de estrellas, y todo este proceso, nosotros estamos viendo como una ventana al pasado. Yo entiendo que vemos las señales de, por ejemplo, de luz o partículas que vienen viajando por el espacio de cosas que ya ocurrieron, ¿cierto? Corrígeme si estoy equivocada. Sí. No, eso es cierto. De hecho, si tú, por ejemplo, el ejemplo que nosotros siempre damos a los estudiantes ingresantes, nosotros en este momento vivimos del pasado. Eso significa que la luz que nosotros recibimos del Sol salió hace 8 minutos de la fotósfera. Claro. Y el Sol está ahí, hasta la vuelta. Pero en el estudio de la astrofísica estelar, que es la astronomía que estudia la física de la estrella, estudia principalmente los elementos que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y a escala astronómica la Vía Láctea es bastante chiquitita. Entonces, la luz de las estrellas más lejanas que nosotros podemos resolver de la galaxia están lo suficientemente cerca como para que no necesiten ningún tipo de corrección cosmológica.
La corrección cosmológica es la corrección que nosotros hacemos de la emisión o de la radiación que obtenemos de objetos que están cosmológicamente distantes. En el caso de estos estudios estelares no es necesario. Como te digo, es lo que nosotros llamamos un universo cercano. Ahora, para contar un poco a la audiencia, para entender también un poco la relevancia de esto, es que también recordar que, a ver, el entender, ¿cierto?, cómo pasan estos procesos actualmente en el espacio, o, bueno, el universo, cómo pasaron, ¿cierto?, es una ventana al pasado, nos permite entender cómo se formó la Tierra, por ejemplo, y cómo habría llegado el carbono a la Tierra, porque yo entiendo que, si entendemos esto, bueno, podemos pensar, bueno, la Tierra se formó probablemente, o fue parte de procesos similares, cierta explosión de otras cosas. Así llegó el carbono, así habría llegado, por ejemplo, el carbono acá. Va por ahí, me imagino la idea. Es la frase, una de las frases más lindas que tiene la ciencia, que por ahí ya un par de autores han rescatado para bautizar sus libros. Somos polvo de estrella, decía Carl Sagan, ¿ya? Por allá por los 80, y es precisamente eso. Nosotros somos la composición y el resultado natural de un montón de procesos universales. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio. Si la astronomía se trata de entender quiénes somos, esencialmente necesitamos entender de dónde venimos. Y para entender eso, necesitamos precisamente entender cómo se formó el universo. Y eso a nosotros nos permite entender muchas cosas que pueden sonar en el año 2020 a fantasías, pero son preguntas que eventualmente la humanidad va a llegar a responderse. ¿Hay más vida inteligente en el universo? ¿Hay más civilizaciones en el universo? Preguntas como, por ejemplo, entender de dónde viene tal elemento químico impulsó a los ingenieros a desarrollar mejor instrumentación, la cual, después de un tiempo, nos permitió, por ejemplo, encontrar más planetas. Los exoplanetas hace 20 años eran un tema tabú. No, simplemente no habían, yo me acuerdo como estudiante haber ido a un congreso alguna vez y haber escuchado que perder tiempo, entre comillas, estudiando ciencia ficción era una pérdida de recursos. Y era una discusión respecto a la búsqueda de exoplanetas. No, recordemos que de hecho uno de los premios Nobel de astronomía que se dieron el año pasado fue alguien que trabajó precisamente en el tema de los exoplanetas. Exactamente, y fue un trabajo, yo me saco el sombrero, obviamente, aparte que haya sido un Nobel, esa persona estuvo años peleando contra toda una comunidad científica, no años, decenas de años, peleando contra toda una comunidad científica, porque en los años 80, años 90, hablar de otros planetas era realmente insensato. Y hoy en día, los números están demostrando que aparentemente el escenario es al revés. Antiguamente se decía que lo más raro estadísticamente era que una estrella tuviese planetas. Hoy en día el escenario cambió y es porque mejoró la tecnología y nuestro conocimiento. Lo más probable es que la gran mayoría de las estrellas del universo tengan planetas. Entonces eso te abre un universo de conocimiento, de búsqueda de conocimiento. De hecho, justamente me gustaría hablar sobre el tema de la vida y la vida inteligente contigo, pero vamos a ir un pequeño break musical antes, vamos a ir con, yo sé que eres fanático de Alan, dime si lo pronuncio bien, Alan Parsons Project. Parsons Project, estoy en una etapa de volver a Alan Parsons en esta época. Así que vamos con ellos y seguimos comentando a la vuelta del corte.
Estimado auditorio, el día de hoy estamos con el doctor José Luis Nilo, él es astrónomo del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena, y estamos comentando una reciente noticia que estuvo en varios medios de comunicación que titulaba que los astrónomos que aseguraban haber hallado la fuente de la vida en el universo. Entonces, en el primer bloque comentábamos al respecto qué significa un poco, qué nos da indicios de vida o no, ¿cierto? Hablábamos un poco él nos explicaba que había indicios en estudios de enanas blancas, ¿cierto? De estrellas que están, ¿cierto? Ya en sus últimas etapas, podrían ser una fuente de carbono, que es un elemento fundamental para la vida. Conversamos en el primer bloque que esta podría explicar cómo, por ejemplo, eventualmente el carbono podría haber llegado a la Tierra en un proceso similar, ¿cierto? Hace millones de años atrás. Comentábamos con José Luis, entonces, que muchas veces uno ve titulares, ¿cierto?, que aseguran, por ejemplo, haber encontrado universos paralelos, o haber encontrado, ¿cierto?, de repente hay cosas que uno no sabe si rayan la ciencia ficción o no, entonces, bueno, siempre hay que aclararlos con algún astrónomo, y especialmente un divulgador como José Luis. Y, José Luis, yo quería llevar un tema que tocaste al final del primer bloque, que tiene que ver con la vida, con la probabilidad de encontrar vida, y la vida inteligente. Pero antes de eso quería retomar que algo hablamos sobre qué significa vida en astronomía, porque muchas veces vemos titulares que dicen, por ejemplo, se encontró agua en la superficie de Marte, no sé, y podría ser un indicio de que habrá cierta vida. Entonces, a veces nos fijamos en el agua, nos fijamos en el carbono. ¿En qué nos fijamos para saber si hubo vida quizás o podría haber vida en un planeta? Principalmente son las trazas de elementos que permitan la vida en base a carbono. Esa es el titular de los ¿cómo se llama?, de los proyectos cuando se envían para poder ejecutarlos. Esencialmente lo que se busca es eso, que hayan trazas de hidrógeno, que hayan trazas de oxígeno, que hayan trazas de cualquier elemento químico que permita la vida como realmente nosotros la conocemos hoy en día, ¿ya? Pero eso, yo creo que va mucho en un problema de deseo. Hay una suerte de deseo de la humanidad de no sentirse sola en el universo y busca rápidamente por ahí alguna pista de que diga lo contrario. Realmente yo encuentro bien difícil que algún día nosotros lleguemos a detectar una civilización, que es algo totalmente distinto a detectar vida, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tú te vas al fondo de las fosas marianas, que es la profundidad máxima del océano, y vas a encontrar vida, ¿ya? Eso, no sé, encuentras esporas, encuentras elementos biológicos bien complejos, pero no son civilizaciones. Claro. Entonces nuestra capacidad hoy en día pasa precisamente por la capacidad, valga la redundancia, de detectar trazas químicas de elementos que nosotros sabemos que están asociados a procesos biológicos. Por ejemplo, que haya oxígeno. Y si hay hidrógeno, que en el 71% del universo bariónico, que es el universo que nosotros vemos, hay hidrógeno. Sabemos que si lo combinamos mediante procesos químicos con oxígeno, eventualmente podemos producir lo que nosotros conocemos como agua. La máxima es donde hay agua y vida. Entonces, la mayoría de los trabajos que buscan vida realmente hoy en día, lo que hacen de fondo es buscar esta trazabilidad de elementos químicos que sustenten de alguna forma la vida. Pero de ahí a buscar una civilización, son de verdad dos mundos distintos. De hecho, ese es un punto interesante porque una discusión que siempre se da es que uno dice, ya, mira, nosotros sabemos que la vida se produce así, por todo lo que tú acabas de explicar, pero mucha gente dice, bueno, pero eso es la física y la química, la bioquímica que nosotros conocemos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo sé que por algo muy básico, así, por leyes de la física, no es posible ir al pasado, por ejemplo, pero mucha gente dice, bueno, esa es la física que nosotros conocemos actualmente y nosotros entiendo que la máxima aquí es que esto es lo que sabemos que son las reglas del universo, ¿cierto? Pero, sí, claro, es verdad, o sea, uno puede hacer proyecciones, me imagino que, no sé, siempre he tenido discusiones fascinantes con físicos que me explican que, por ejemplo, lo que pasa dentro de un agujero negro, por ejemplo, hoy día es misterio todavía. Entonces, siempre un argumento en contra de eso es que, bueno, nosotros suponemos que todo se va a regir por cómo nosotros nos regimos, pero a lo mejor no es tan así. Mira, el escenario que yo siempre tengo presente cuando empiezo a meterme en estos temas, cuando estoy trabajando, estoy estudiando, algo así, es lo que pasó a principios del siglo XX, ¿ya? Cuando teníamos un universo
newtoniano, más o menos bien explicado. De hecho, se hacían conferencias para tratar de resolver los 7 u 8 problemas inconclusos que teníamos, y resolviendo eso, ya entendíamos el universo completo. Y por ahí, por 1900 y algo, apareció un muchacho de 20 y tantos años, y les dijo, ¿saben qué? Muy lindo su universo, pero bienvenido al mundo cuántico. ¿Ya? Claro. Y eso fue hace 120 años, y aún no logramos conjugar estos dos universos que sabemos que existen, que sabemos que tienen sus métricas, que tienen su matemática, que la tenemos bien estudiada y bien descrita, pero no conjugan. ¿Por qué eso no puede pasar en adelante? Yo soy un fanático de Sagan. A mí Carl Sagan a mí me marcó. Yo siempre he pensado que terminé como científico por mis papás y por Carl Sagan. Y él tenía una frase muy linda, decía que si bien nunca tenemos que perder la perspectiva de que realmente lo que importa es la evidencia, no tenemos que en ningún momento cerrarnos a las nuevas ideas, porque en ese momento caeríamos en la ignorancia. ¿Ya? Es cierto, nosotros es lo que sabemos hasta ahora, sabemos que las civilizaciones que existan por ahí, si es que existen, están lo suficientemente lejos como para que nosotros no las podamos detectar, pero eso es en base al conocimiento que tenemos ahora. Y si algo me ha enseñado la ciencia es que uno tiene que primero basarse en la evidencia y segundo en la experiencia. Y ya nos ha pasado en la historia de la ciencia que pasan estos saltos muy grandes en conocimiento. Entonces, si ya pasó en 1800, cuando encontramos que la electricidad y el magnetismo no eran dos cosas distintas, sino que eran una sola. Si ya nos pasó a principios de 1900, cuando apareció alguien con una tesis doctoral bellísima y dijo, bienvenido al mundo cuántico, era Max Planck, todo esto. ¿Por qué eso no va a pasar en unos 50, 100 años más? Que aparezca un par de personas, que aparezca una chica brillante y nos diga, ¿saben qué? Muy linda su métrica, pero con este par de cálculos realmente podríamos utilizar, por ejemplo, el agujero negro para algo. No lo sé, no puede pasar. Y además que también hay, bueno, yo no manejo la estadística, pero yo entiendo que el conocimiento científico se duplica y se está duplicando cada vez más rápido. Y también como nosotros, contarle a la audiencia, como la ciencia se basa en la evidencia, nosotros somos una acumulación de evidencia. Entonces, cada científico que se forma, al fondo aprende lo que vino hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y así. Entonces, vamos construyendo este paradigma, esta pared de ladrillos que algunos profesores lo ejemplifican. Entonces, cada vez más probable que aparezca alguien, a lo mejor ahora o en 10 años, con una teoría, ¿cierto?, que nos dé vuelta a la cabeza y venga a romper un poco lo que conocemos. Mira, hay una cosa que a mí me gusta decirles siempre a los estudiantes, que es muy bueno que tengan números, algunos números en su cabeza, porque esos números les permite contextualizar ideas más grandes. Por ejemplo, siempre digo, memorícense bien la velocidad de la luz, memorícense bien, no sé, el número de abogados o cosas como esas. Les van a permitir a ustedes ideas más complejas, contextualizarlas. Respecto a eso, el motor a combustión interna tiene 120 años. ¿Ya? Entonces, pasamos en 120 años de inventar una maquinita que mediante explosiones movía cosas, a hablarnos por un computador, ¿ya? A viajar por el espacio en 120 años. Somos una especie súper joven, y la investigación científico-tecnológica debe tener 100 años. Entonces, no seamos tan categóricos y tan cerrados en muchos aspectos del conocimiento. Rijámonos por la evidencia, rijámonos por las reglas que conocemos hasta ahora, pero no seamos tan dogmáticos. Claro, respecto a eso. Yo creo que eso le hace... de hecho, a mí me da mucho miedo eso, porque encuentro que es un enemigo de la ciencia en el arte. Sí, no, todo lo contrario, ahí en los dogmas, ¿cierto? Las cosas porque sí, y nos cierra un poco cuestionando, ¿cierto?, a nuevas preguntas. José Luis, se nos pasó volando el tiempo, te quiero agradecer demasiado por conversar con nosotros el día de hoy, y bueno, como siempre invitarte es siempre un placer conversar contigo y a hablar sobre divulgación científica en astronomía, porque nos puedas dar siempre también nuevos tips, datos rosas, ¿cierto? Y otras miradas también de muchos temas. No, encantado, de verdad, Marce, de verdad, me saco el sombrero con todo el trabajo que ustedes están haciendo, que la universidad está haciendo, y me gusta mucho también la comunicación de la gente. Se nota que la gente está empezando a interesarse mucho en esto. Por ahí hay una retroalimentación súper linda entre ustedes que impulsan y la gente que recibe y que más pregunta.
Así que de verdad, muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo, y acá estamos, cuando quieran. Muchísimas gracias y bueno, ahí tratamos de contribuir con un grano de arena en eso, porque yo creo que es un muy buen momento para hacer divulgación. La pandemia también nos ha demostrado que es una necesidad, ¿cierto? Así que bueno, estimados auditores, el día de hoy conversamos con José Luis Nilo, él es astrónomo de la Universidad de La Serena. Hablamos sobre vida en el universo, qué es lo que significa vida en el universo, cómo se mide, hablamos de divulgación científica, comentamos algunas noticias de medios, así que los dejo invitados a que si no pudieron escuchar completamente esta entrevista, como ustedes saben, la pueden escuchar en nuestro sitio web, o también verla, divisarla en nuestras redes sociales, en @cienciasuls, cienciasuls, estamos en todas las plataformas, y no olviden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria. Que tengan todos una muy buena semana y un abrazo. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y/o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.